Bueno, ya abrimos este primer bloque de nuestro programa. Estamos en compañía de Mauricio Gasparetti. Él es terapeuta en biodescodificación biológica, integra la Asociación de Camino al Cero, junto también a un grupo de profesionales y consultores. También viene aquí a San Rafael periódicamente a capacitar a terapeutas, al público en general, a acercarnos a este gran conocimiento como es la descodificación de los campos biológicos y de la realidad. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal, Nancy? Muchas gracias por invitarme. Bien, un placer enorme tenerte con nosotros y bueno, nos vas a ampliar este tema sobre la descodificación de los campos biológicos y de realidad. ¿Qué nos aporta este conocimiento? Mira, bueno, este conocimiento, así muy sintéticamente hablando, trae un aporte que viene de la biología y de la física cuántica. Entonces, a través de un desarrollo que surge a partir de los descubrimientos de un médico alemán que se llama el Dr. Hammer, que recientemente falleció el 2 de julio del año pasado. Él hace un desarrollo muy interesante. Él hace un descubrimiento muy importante que se llama las 5 leyes biológicas, ¿no? Él descubre 5 leyes biológicas, a través de las cuales es muy claro de que todo síntoma o toda enfermedad surge de un conflicto. Entonces, cualquier persona que tiene un síntoma o tiene una enfermedad previamente tuvo que vivir un conflicto. Exacto. Con características bien específicas. Bien, sí. Y él lo pudo experimentar porque justo padeció de un cáncer con la mujer y ahí empieza su búsqueda, ¿no? Totalmente, sí. Él era un médico que era oncólogo, radiólogo, psiquiatra, médico internista. Estaba casado con una médica que también era oncóloga. Y a partir de un hecho traumático de su vida, o sea, el hecho más traumático de su vida, que es la muerte de un hijo, a partir de ahí él le surge un tumor en los testículos, y a la esposa un tumor en las mamas. Y él no había tenido ningún síntoma hasta ese momento, o sea, era completamente sano. Dice, ¿cómo puede ser? Dice que después de este evento, que es el más traumático de mi vida, me aparece un síntoma, me aparece un tumor, y no en cualquier lado, sino justamente en el órgano donde se fabrica hijos. Entonces dice, acá tiene que haber una relación entre la función del órgano y lo que sucede en mi realidad. Entonces dice, esto tiene que estar dirigido por el cerebro. O sea, el cerebro tiene que estar dirigiendo este proceso. Entonces él mismo se somete a tomografías computadas, sin líquido de contraste, y empieza a descubrir de que aparecen unos círculos concéntricos en el cerebro en una región determinada. Y empieza a citar a todas las personas que habían tenido el mismo síntoma que él. Y empieza también a hacer una tomografía. Y se da cuenta que en el mismo lugar aparecía una marca, un círculo concéntrico. Claro, y empieza a preguntarles qué fue lo peor que te pasó antes de tener el síntoma. Y bueno, el 90% coincidía que había tenido una pérdida muy importante como la pérdida de un hijo. Y había un 10% que no siquiera tenía hijos. Dice, ¿cómo puede ser? Y investigando se da cuenta que habían tenido una pérdida que simbolizaba, por ejemplo, la pérdida de un hijo. Como por ejemplo que tiene una mascota que reemplazaba a un hijo, y la pierden, la vivencia de la persona es igual que la vivencia de la pérdida de un hijo, y la biología responde. Da una respuesta biológica que Hammer denomina un programa con un sentido biológico. O sea que para Hammer un síntoma es un programa que ya está instalado en el cerebro, que se instaló en la evolución de la vida sobre la Tierra, con todos los programas que dieron como resultado vida en esa evolución, y eso queda instalado. Y ante una necesidad de sacar un recurso extra, ¿no?, aparece este programa, ¿no?, que tiene un pleno sentido biológico. Exacto. ¿Qué me viene a mostrar a mí la enfermedad? Lo primero que me viene a mostrar es que no tengo capacidad de respuesta para afrontar esa situación. Entonces, me hace como una especie de acompañamiento hasta que pueda resolver esa situación. Exacto, me viene a sanar en vez de, tenemos un concepto como equivocado de la enfermedad. Sí, Hammer fue muy revolucionario. Él desarrolla lo que es la nueva medicina germánica, donde es un paradigma completamente diferente al que nosotros veníamos teniendo como concepto de lo que es enfermedad, ¿no?
La enfermedad en realidad es un programa biológico que nos está acompañando y tiene un pleno sentido, Nos está mostrando dónde en nuestra percepción todavía hay puntos que hay que resolver. Exacto. Cuando la persona vive un estrés extremo, ¿no? Se puede desencadenar un cáncer, por ejemplo. Claro, Hammer habla bien claro de que para que se desencadene un síntoma, así como el cáncer, tiene que pasar una persona por una situación conflictiva con 4 características bien específicas. Esa situación conflictiva tiene que ser vivida de manera inesperada, o sea, contrapié. O sea, la tiene que haber vivido dramáticamente. Esa persona entra en un estrés permanente que no le ve solución a esa situación y se la guarda, la vive en soledad. Entonces, cuando una persona vive una situación con estas características, empieza a entrar como en un estrés muy grande. Si ese estrés continúa, como que colapsaría el cerebro, ¿no? Entonces el mismo cerebro tiene como una especie de programa de supervivencia que hace como un cortocircuito, es como que salta la térmica. Y ahí es donde cae ese cortocircuito en el cerebro que Hammer le denomina el bioshock, que después se denominó foco de Hammer, que se puede detectar con una tomografía computada sin líquido de contraste. ¿Y qué puede pasar, Mauricio, si a mí me dan la noticia de que yo tengo cáncer y que la palabra cáncer, nosotros tenemos un valor sobre esa palabra que es muerte? ¿Qué pasa ahí? Porque... Claro, es un tema muy delicado, ¿no? Porque claro, cuando uno dice la palabra cáncer, inmediatamente tiene asociado en el inconsciente que cáncer es igual a muerte. En realidad, lo que está sucediendo es una proliferación celular que tiene un pleno sentido biológico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si un animal en la biología, ¿no? En la selva, se queda sin alimento, se queda sin comida, inmediatamente entra en un conflicto biológico. Si no resuelve esa situación, se muere de hambre. Entonces la biología tiene previsto un programa especial para sostenerlo hasta que encuentre comida. Entonces ponele que encuentra comida a la semana. Bueno, la biología le va a producir una proliferación celular en el hígado para que reserve nutrientes. Ya sea los nutrientes que están dando vuelta en su organismo, utilizarlos en la máxima capacidad, o los pocos nutrientes que encuentre, reservarlos. Es como una especie de alacena, ¿no? Ahora, cuando ese animal encuentra comida, ponele que a la semana encuentre comida, el cerebro se relaja. Dice, ya nuestro conflicto de supervivencia está resuelto. Entonces ahí hay bacterias que van a descomponer esas células que crecieron de más, y ese animal tiene un sangrado y ahí terminó la historia. Ahora, si ese animal se hubiera muerto porque no encontró comida, que se muere de hambre, se muere de inanición, y por ahí le hacen una autopsia, pueden llegar a decir que se murió de cáncer de hígado. Pero esa proliferación celular tenía un propósito, que era sostenerlo hasta que... Ahora, nosotros, cuando nos dan una noticia, ponele que yo todos los días voy a mi trabajo, normal, tranquilo, y de repente me encuentro un cartel que dice cerrado por quiebra. O sea, eso yo no me lo esperaba, porque no es que yo ya venía buscando otros trabajos, porque sabía que la fábrica... No me lo esperaba. Y yo tenía que pagar la cuota del coche, la cuota de la casa, tengo 5 hijos. Para mí eso es un conflicto de supervivencia. O sea, mi biología lo va a leer de una determinada manera. O sea, me voy a morir de hambre. Ponele que la persona lo lea de esa manera, me voy a morir de hambre. Después vamos a ver por qué una persona lo lee, me voy a morir de hambre, y otro lo lee, me traicionaron, y otro lo leen, me jodió el jefe, ¿no? Pero bueno, lo vive dramáticamente de esa manera. ¿Me voy a morir de hambre o se van a morir de hambre mis hijos? Ponele que no sea real, porque por ahí no se va a morir de hambre, porque tiene amigos, tiene parientes, pero lo vive de esa manera. La biología activa el mismo programa que está provista en la naturaleza, y empieza a hacer una proliferación celular porque cree que no tiene nutrientes. ¿Qué pasa? Nosotros permanentemente seguimos con la misma forma de ver la vida. No es que el animal por ahí, cuando encuentra comida, resolvió su conflicto. Pero nosotros estamos permanentemente con ese miedo. Entonces se hace como algo que se extiende en el tiempo, ¿no? Por eso es que si no se resuelve esa percepción, bueno, eso sí te puede llevar realmente a un desenlace como tenemos seteado el síntoma. Bien, entonces
se pueden descodificar, sería leer o sacar a la luz cuál es ese conflicto, ese pensamiento, ese miedo, ¿sí? Que me está generando ese estrés, y también se hace exactamente lo mismo en la vida diaria con hechos que me ocurren. Claro, Hammer durante todos sus años de investigación desarrolló un gran diccionario donde está muy claro y muy determinado que cada síntoma tiene relación con determinados conflictos. Entonces el terapeuta en decodificación lo que hace es, a través de este aporte de Hammer, poder reconocer cuál es el conflicto que la persona está viviendo. Entonces, cuando la persona se da cuenta cuál es el conflicto, bueno, ahí utilizamos diferentes recursos o herramientas para poder ver esa misma situación de otra manera. Porque cuando la persona puede ver esa misma situación desde otra perspectiva, desde otra lógica, bueno, ya la biología como que se relaja. Se relaja y ya suelta ese programa biológico. Exacto. Se produce en muchísimos casos la sanación de la enfermedad. Y yendo a la descodificación de los campos de realidad, ¿cómo actúa este conocimiento? ¿Cómo yo lo puedo poner en práctica? Bien, nosotros dentro de la asociación Camino al Cero, la asociación Camino al Cero es una asociación, un grupo de terapeutas que primeramente éramos amigos y nos conocimos haciendo cursos, ¿no? Tanto de constelaciones familiares como de decodificación, de biodecodificación. Dentro de estos cursos que veníamos haciendo, entramos en contacto con un nuevo conocimiento que está completamente disponible en Internet. Así yo, como los otros compañeros, lo fuimos encontrando en Internet, que tiene que ver con la ley del desdoblamiento del tiempo o la lógica global convergente. Al aplicar esta lógica en nosotros, hace que vos puedas ver las cosas de una manera diferente. O sea, las mismas cosas las ves diferente. Entonces, a partir de esta nueva información empezamos a ver diferente todo el recorrido que habíamos hecho en los cursos que habíamos venido trabajando sobre las terapias, ¿no? Y bueno, y ahí desarrollamos diferentes recursos propios que tienen que ver con herramientas para poder ver las cosas de otra manera. Entonces, empezamos a darnos cuenta que según los conocimientos de la física cuántica, ¿no? Que no es nada nuevo, porque ya Jung, ¿no? Hay un psicólogo muy conocido, que Jung ya decía que hasta que no hagas consciente tu aspecto inconsciente, ese subconsciente o ese inconsciente va a generar tu realidad y vos a eso le vas a llamar tu destino. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que nuestro campo de realidad no es algo que nos sucede de casualidad. O sea, Exacto, y hay que tener en cuenta que esta información que hay en el inconsciente, que prácticamente opera casi todos mis pensamientos y lo que yo estoy haciendo, ocupa el 95-98% de nuestro cerebro. Claro, sí. Claro, nosotros tenemos un aspecto consciente que es lo que podemos darnos cuenta. Yo me doy cuenta de que tengo determinados pensamientos, determinadas emociones. Eso es mi consciente, pero es una ínfima parte de mi psicología. Ese aspecto consciente está gestionado por un aspecto que es inconsciente. Ese aspecto inconsciente podríamos decir que tiene como si fuera el 95% de toda nuestra psicología. Y ese aspecto inconsciente, lo único que le interesa es ser consciente. Hacerse consciente. O sea, y ese inconsciente se va a manifestar afuera como de realidad. Entonces, si yo no tengo asumido diferentes aspectos porque los tengo en mi inconsciente, lo voy a ver afuera como realidad. Bien. Entonces no es casualidad, por ejemplo, que yo tengo a alguien adelante mío agrediéndome. Claro. Si yo tengo a alguien adelante mío agrediéndome o mintiéndome o robándome o se rompe algo en mi casa o hay un accidente, eso no sucede por casualidad. Hay aspectos inconscientes que yo no tengo asumidos, no tengo vistos, por lo tanto, para que se vean van a aparecer afuera, en mi realidad. Por eso decimos que trabajamos con decodificación de campos biológicos y ahí tomamos la información de Hammer y de campos de realidad, porque también como que aprendemos a leer el entorno, leer la realidad y empezar a ver que la realidad me está informando de aspectos que no tengo consciente. Y ahí se pone muy interesante la vida. Sí, completamente.
Porque me hace protagonista también, me hace protagonista de mi realidad, no ser una víctima de lo que me sucede, ¿no? Bueno, Mauricio, muy interesante este tema. Vamos a continuar en el próximo bloque desarrollándolo. Nos vamos a ir a una breve pausa. Quédate ahí con nosotros, ya venimos.